Muy buenas, bienvenidos al Coche Escoba. Hoy tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? Quiero comprar un McLaren. ¿Cuál tengo que comprar? Eso es lo que quiero que me ayudéis hoy a decidir. Para daros un poquitín de información de por qué quiero comprar el McLaren, sinceramente es porque le echo mucho de menos, ¿vale? Yo tenía un McLaren GT, y probablemente sea el mejor coche que he tenido en cuanto a cómo se conducía, cómo era fácil de vivir con él en el día a día, ¿vale? Incluso siendo un superdeportivo, era un coche que era muy fácil de vivir con él, era cómodo, tenías espacio en el maletero, en definitiva, sí que era un supercoche muy fácil de vivir con, ¿no? Muy práctico. Entonces, pues últimamente he estado pensando y bueno, pues a ver cuál va a ser el próximo proyecto en el que nos embarquemos, cuál va a ser el próximo coche que pueda adquirir, y realmente tengo ganas de un McLaren, de un Maca, ¿vale? Entonces, tengo tres que están, pues digamos, en la prelista de los que me gustan, y quería ver si me podéis ayudar, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquitín de cada uno de ellos y os pondré un par de fotos para que veáis cuáles son los modelos, pero en definitiva son tres, ¿vale? El McLaren GT, que es el mismo que yo tenía anteriormente, el McLaren Artura y el McLaren 720S, ¿vale? Esos son los tres. Son coches que, aunque puedan parecer muy parecidos así a una primera vista, son muy diferentes tanto en el concepto del coche hasta en cómo pues están un poquitín diseñados, ¿no? Así que vamos a empezar hablando un poquitín del McLaren GT, que es el que más conozco, y después os voy a contar un poquitín sobre los otros dos, y finalmente hablaremos también por las diferencias de precio, porque lógicamente no tenemos fondos ilimitados y habrá pues un poquitín que limitar cuánto vamos a poder gastar a comprar el coche, ¿no? Entonces, empezando por el McLaren GT, fue mi primer superdeportivo, ¿no? Es el primer supercar que tuve. Y vamos, a mí me encantó. Es un coche que vamos, no suena fuera de lo normal, tiene un motor, un biturbo 4 litros V8, con 600 y algo caballos lo que tiene, y lo que hace muy bien McLaren, y esto me imagino que será igual para cualquiera de los otros dos, es que son muy divertidos de conducir. Y no solo que sean divertidos, sino que te dan ganas de conducirle, ¿vale? Para empezar, tienes una visibilidad dentro del coche que es absurda. Mejor que en cualquier coche. Y cuando digo mejor que en cualquier coche, no estoy hablando solo de superdeportivos, nada de eso, sino tú coges cualquier utilitario, mismamente estoy aquí ahora en el Taycan, y tengo mejor visibilidad en un McLaren que tengo aquí. La visibilidad de atrás no es tan buena, pero lo que es así tu visión frontal, tanto como la periférica, es increíble, ¿vale? Parte de eso es porque la posición de conducción es muy buena, se te queda el volante justo delante del pecho y tienes, pues digamos, toda la visión de la parte delantera, y además, como todo el chasis está hecho de fibra de carbono, los pilares son muy finos. Entonces no tienes prácticamente puntos muertos cuando estás, por ejemplo, en una rotonda, ¿no? Llegas a la rotonda, miras así diagonalmente y no tienes la columna que te tape mucho la visión y nada de eso, como sí que tienes en muchos otros coches, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a ser, me imagino que igual para los tres. Pero como características principales que tenemos en el GT, eh, bueno, el nombre te dice que no es un super deportivo, pero es mentira. Le llaman GT porque tiene dos maleteros, ¿vale? Tienes el maletero delante, que es prácticamente el mismo para todos los McLaren. Sí, sí es verdad que en el GT es un poco más grande porque por el diseño del coche, en vez de acabar tanto, digamos, como en punta el morro, pues es un poquitín más plano. Entonces, al ser un poquitín más plano,
pues tienes más espacio en el maletero del morro. Pero también lo que tiene diferente este coche es que el motor, ¿vale? Lo han situado más bajito y han dejado la parte superior del coche encima del motor como un segundo maletero, bueno, el maletero trasero, que es algo que los otros dos en McLaren no tienen. Entonces, en principio, eso sería una ventaja del McLaren GT, que tienes más espacio. ¿Eso para qué te viene bien? Pues bueno, pues si vas a hacer algún viaje con tu mujer y necesitas espacio para maletas o lo que sea, pues mira, pues tienes más espacio. Ahora, realmente no es algo que a mí me preocupe, ¿vale? Porque si hacemos algún viaje, tenemos que llevar a las niñas y como comprenderéis no íbamos a dejar en un McLaren. Entonces, pues es un coche que principalmente quería utilizar para, bueno, pues para disfrutarle, para, si se puede, hay posibilidad algún día, pues meterse con el circuito y poder también crear algo de contenido para vosotros, para que veáis, pues, bueno, pues cómo es vivir con él, las cosas que puede tener un superdeportivo y demás, ¿vale? Entonces, esa es la primera opción, ¿vale? McLaren GT, como os he dicho, todos van a tener, bueno, casi todos los McLaren menos la Artura tienen un motor, que es un V8 4 litros biturbo, y todos van a tener la misma tipo de dirección, que es hidráulica, que por cierto es una maravilla. Para mí es la mejor dirección que puedes encontrar. Es, vamos, súper precisa y te da un punto que es perfecto, que no es ni suave ni dura, ¿sabes? Porque si, por ejemplo, si algo me quejaba yo de los Ferrari, siempre ha sido que tienen la dirección muy suave, muy blandita. Entonces sí, son muy precisos, pero es súper blandita la dirección de los Ferraris, ¿vale? Y a mí no me gusta que sea tan blandita. Después, estéticamente, a ver, a mí estéticamente es un coche que me gusta, me parece precioso, pero posiblemente de estos tres coches que estamos hablando, de la Artura y del 720, en mi opinión, es el más feo de los tres. Es el más feo de los tres porque le intentaron hacer un poquitín más simple, por así decirlo, sobre todo en la parte delantera, y no me gustó mucho como lo hicieron. Lo podían haber hecho un poquitín más agresivo sin perder el mismo concepto que tenían de GT. Entonces me parece que de los tres coches es el que peor estética tiene, es el más feo de ellos. Pero aún así es un coche que me gusta y me parece precioso, ¿vale? Ahora vamos a ir al segundo, porque es un poco más diferente. El segundo sería, vamos a decir, el Artura. El Artura, para empezar, es un coche que es híbrido. Al ser híbrido, tienes una batería que te permite hacer en modo eléctrico, creo que son 19 millas, que vienen a ser, pues, bueno, pues casi unos 30 kilómetros. Aunque en la realidad van a ser menos, van a ser 20 y pico kilómetros lo que vas a poder hacer solo en modo eléctrico. En realidad es un híbrido enchufable, pero no tiene regeneración frenada. Es decir, la mayoría de los coches eléctricos, como por ejemplo el Taycan o cualquier coche eléctrico prácticamente, cuando frenas, esa energía que están utilizando los frenos para parar la rueda es utilizada para recargar las baterías, ¿vale? McLaren decidió no tener regeneración de frenado por un simple motivo, porque no querían que se perdiese el tacto de los frenos del coche. El Artura te viene como estándar con frenos cerámicos y McLaren no quería, digamos, que se perdiese ni un poco de la esencia de esos frenos y que te pareciesen que el freno que tienes como dos etapas, como la etapa de la recuperación de energía y después la etapa de donde te entra pues, el freno y el disco y la pastilla, ¿no? Entonces decidieron no hacer ese tipo de regeneración de batería y en lugar de eso la batería se regenera por el propio motor. Tienes tres diferentes modos, uno que sería el modo confort, que no te regenera la batería, sino que te la va gastando a medida que vas utilizándola, que digamos sería como el modo, digamos, realmente híbrido. Y después tienes el Sport y el Sport Plus, creo que se llaman,
que son los modos que sí que te regeneran la batería. Yo creo que lo que te hace es que cuando dejas de acelerar, eh, esa, digamos, esa regeneración viene por la electricidad que genera el motor, como en cualquier otro coche cuando recargas la batería del coche. Pero lo que pasa es que lo han hecho un poquitín más agresivo, lo cual sí que te aumenta un poquitín más el consumo comparado con el modo confort, ¿vale? El motor de combustión interna también es diferente, ¿vale? No es un V8. Para intentar mantener el peso más o menos en esos 1500 kilos, 1400, que es lo que suelen pesar casi todos los McLaren, lo que han hecho es reducir el tamaño del motor. Y en vez de tener 4 litros con 8 cilindros en V, pues vas a tener 3 litros con 6 cilindros en V. El motor de combustión interna sí que te da, creo que son casi unos 600 caballos, no sé, lo tendrá que mirar ahora. Y el de combustión, perdón, el eléctrico son ciento y muchos, 190 si no estoy confundido. Ahora lo miraré y lo confirmaré, pero yo realmente no compro, como podéis ver, no compro un coche por los números exactos, ¿vale? 600, 700, 650 caballos, los que sea, me da igual. A mí cualquier coche que tenga más de 500 caballos me parece muy rápido y no vas a poder, a no ser que estés en circuito y demás, realmente sacarle el beneficio de esa potencia extra. Así que no es una cosa que me preocupe ni que vaya a tener ningún tipo de peso en mi decisión final sobre qué coche compro, ¿vale? La potencia me da literalmente igual. Entonces, bueno, pues simplemente eso, es un motor, es un V6, como, digamos, punto negativo, el V6 no es un motor que me da mucha atención, principalmente porque suena muy simple, ¿vale? El McLaren ya es uno de los coches que no tiene el mejor sonido de motor del mundo. Suenan bien, pero no son nada que digas tú, bueno, pues es como por cierto, acaba de pasar un Urus en dirección contraria, como los Lamborghini o el Ferrari, ¿no? Que tienen pues esos V12 o V10 que suenan, vamos, como sinfonías, ¿no? Realmente no son motores que tengan un sonido muy bonito. Entonces, pues bueno, pues realmente el Artura es el que peor sonido tiene de todos ellos. En cuanto a las ventajas que puede tener el Artura sobre el GT, primero, me parece más bonito. Estéticamente me parece un coche que han cambiado un par de cosas. El morro me parece mucho más bonito que el del GT. Me parece que es un morro más complejo. De hecho, se me parece un poquitín más con el Taycan también, como tienen el símbolo digamos, de McLaren en las luces y cómo hace pues, ese tipo digamos, de semicírculo, ¿no? Y también por atrás me parece también un coche con un diseño más redondo, digamos, donde están posicionados los escapes, que parece que están más integrados. En el GT siempre me ha parecido que los escapes están un poquitín, digamos, como forzados en el coche, porque como no tienen mucho espacio para ponerles por el tema del maletero superior, pues parece como que les han plantado, pues venga, ahí mismo, ¿vale? Y por detrás tampoco me parece que sea un coche feo, pero sí que no es tan bonito como el 720 o el Artura. El Artura me parece, en general, un coche mucho más bonito que el GT. En cuanto al interior, es muy parecido con el GT. De hecho, los tres son muy parecidos. Sí que es verdad que el Artura y el GT tienen acabados igual un poco mejor y tienes más opciones en lo que te viene a hacer, por ejemplo, que puedes poner más cuero y demás, porque son supuestamente más para el uso diario que supercoches para circuito, pero son en general muy parecidos. De todas maneras, muy simplísticos. El volante no tiene ningún botón. Después tienes una pantalla auxiliar aquí en la consola central, que suelen ser así como alargadas, tipo teléfono, no suelen ser muy grandes. Y lo que sí que tiene de ventaja el Artura sobre los otros dos coches es que en el sistema de entretenimiento ya han metido el Apple CarPlay y el Android Car.
Entonces, si tienes un iPhone o un Android, sí que puedes utilizarlo con la pantalla de la consola central, lo cual es bastante interesante porque yo es principalmente lo que utilizo en casi todos los coches. Normalmente me parecen que los sistemas de navegación de prácticamente casi todos los coches, menos el único coche que no utilizo el Apple CarPlay es en el Tesla. Y aparte que creo que no lo tiene, nunca he sentido la necesidad de utilizarlo. Me parece que el sistema de Tesla y los mapas, o sea, son suficientemente buenos y nunca tienen ningún problema con ellos. Entonces, nunca tienen ni siquiera la necesidad de poder utilizarlo. Ahora, con todos los coches, ¿vale? Ya sea con el Taycan, con los BMW, me da igual, puedes decir la marca, siempre termino utilizando el, el Apple CarPlay, ¿vale? Porque me parece que es más simple de utilizar, me parece que los mapas funcionan mejor que la navegación que pueden tener por defecto los coches. Entonces, eso sí que es una ventaja para la altura, ¿vale? El tener ese sistema, el nuevo sistema de Iris que se llama, que te permite utilizar Apple CarPlay. En cuanto al concepto del híbrido, mira, si te soy sincero, lo que es el ahorro que puedes tener de gasolina, porque es un coche híbrido, no es algo que esté buscando en ese coche, porque es un coche que no va a hacer una barbaridad de kilómetros, entonces no vas a realmente ahorrar mucho lo que es en gasolina, pero lo que sí que me llama la atención es el tema de las baterías, y os voy a explicar por qué. Yo hace ya 3 años, bueno, casi 4 años, me mudé de casa, ¿vale? Decidimos comprar una casa en la cual, pues en tanto la parte delantera como trasera de la casa tienes jardín, porque no queríamos estar expuestos a carreteras. Aquí en Inglaterra, casi todas las casas, en la puerta delante, ya directamente vas, digamos que, a una carretera y prácticamente sin jardín o verja ni nada. Entonces, siempre nos pareció, pues, un poco peligroso por el tema de las niñas, también por el tema del perro, porque cuando viene el cartero lo que se abre la puerta y el perro sale y demás. Entonces queríamos comprar una casa que no tuviese pues carretera ni delante ni detrás. La encontramos, el problema fue que tuvimos que no tener la posibilidad de tener un garaje, ¿vale? Anteriormente teníamos un garaje, ahora no tenemos garaje. Al no tener garaje, sí que tengo punto de carga, porque tenemos, digamos, eh, pues nuestros parking, ¿no? Pero no es garaje cerrado. Entonces sí que podemos cargar coches eléctricos, pero no tenemos techo ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Coches como por ejemplo los Ferrari requieren que si no los usas, les pongas lo que se llama un condicionador de batería, que está pues poco a poco cargando la batería. Y eso lo que hace es que la batería pues no se te gaste y no tengas que cambiarla. Si no utilizas eso, depende qué coche sea, se te puede acabar la batería incluso hasta en una semana en algunos coches, lo cual me parece una barbaridad. Entonces te limita mucho porque en invierno, por ejemplo, no puedes estar más de una semana sin utilizar el coche. Entonces, con la altura, al ser un coche eléctrico y tener dos baterías, la batería del coche y la batería grande, que es la que es del híbrido enchufable, lo que pasa es que la batería del híbrido enchufable recarga la batería del coche. Por lo tanto, no vas a tener problemas de que en una semana o en 2 semanas o incluso en un mes, si necesitas ir a un viaje y vas a dejar el coche en casa, se te vaya a gastar la batería. Así que ese punto me parece muy positivo para la altura. También hay que decir que los McLaren no son como por ejemplo el Ferrari y sí que aguantan más tiempo sin que se descargue la batería. Yo creo que 30 días te lo aguantan los dos, tanto el GT como el 620. Pero bueno, es un punto más positivo para tener en cuenta para la altura. Ahora vamos a ir al 720S. Me parece, y esto es subjetivo, me podéis decir qué opináis en los comentarios, que es el coche más bonito de los tres. Es el más viejo y es el más bonito.
me parece, a mucha gente no le gusta igual cómo tiene pues, los focos delanteros y cómo lo han hecho para coger todo el aire del motor y que después, en vez de tener entradas de aire, digamos, en la puerta, es como que tiene un panel que tapa las entradas de aire y van entre ese panel y la puerta. A mí me parece un coche que es muy, muy diferente y te llama mucho más la atención al ojo, tanto que el GT como que la Artura. De hecho, es un poco más grande que ambos. La Artura es, lo único que me parece así de la Artura, porque estéticamente me encanta el coche, pero me parece que es un poquitín, y no sé si es por el diseño o realmente, pequeño. Cuando el mío es un coche pequeño, muy compacto, que no es que sea malo, pero no sé, a mí ese tipo de coche me gusta que sean así anchotes y que tengan un poco más de presencia en la carretera. Y me parece que en esos 720 sí que gana la altura. En que tiene un coche con más presencia, con, no sé, te parece más coche cuando le miras. En cuanto al concepto de 720 es lo mismo, también es biplaza, igual que la Artura solo tienen maletero en la parte delantera del coche, no tienen maletero en la parte trasera. Sí es verdad que tanto la Artura como el 720 tienen una pequeña bandeja detrás de los asientos, pero no te va a entrar mucho en esa bandeja, ¿vale? Normalmente puedes poner cazadoras y cosas así más que otra cosa, pero sí que puedes poner cosas ahí. Y en cuanto al motor, pues es un 8 cilindros en V de 4 litros. De hecho, es prácticamente el mismo motor que el GT, pero los turbos son más grandes, por eso en vez de los 600 y algo que te da el GT, te da 720 caballos, de ahí el nombre, 720, ¿no? Normalmente cuando los McLaren tienen un número, el 600, 650, 750, 720, ese número es la cantidad de caballos que te da el motor. Entonces, pues eso, pues son 720 caballos, más que suficiente. También frenos cerámicos, que por cierto, el GT como estándar no tiene frenos cerámicos, son una opción. Y una opción que no casi todos los GTs la tienen, es difícil de encontrar. Y a mí sí que me gustaría tenerles con frenos cerámicos, ¿eh? O sea, que si cojo GT tendré que encontrarlo con frenos cerámicos. Bueno, continuando con el 720, sí que hay que tener un poquitín cuidado al escoger qué coche. El motivo es porque los coches que fueron construidos en 2017 y 2018 dieron algunos problemas con los acumuladores, con la batería y problemas también con los cristales, ¿vale? Tanto los de arriba como los de como el parabrisas de enfrente. Entonces dieron algunos de problemas. Entonces, cuando hicieron una revisión que fue en 2019, sí que lo arreglaron. Y también en ese año cambiaron el logotipo que se utiliza en el volante, ¿vale? Hasta entonces era un logotipo que ponía McLaren y el símbolo McLaren, y a partir de ahí ya se lo ponen el símbolo de McLaren sin poner a McLaren y demás. Es una tontería, pero bueno, es uno de los cambios que hicieron. Pero sí que dicen, en general, la gente que sabe, que si puedes comprar uno que sea de 2019 en adelante, mejor que comprar uno de 2018-2017. Otra cosa interesante cuando compras un McLaren es que son coches que tienen que ser conducidos, ¿vale? Cuando vayas a comprar un McLaren, no vayas a comprar el McLaren con menos kilómetros pensando que es lo que mejor va a estar. Igual es todo lo contrario, son coches que cuando son conducidos no te suelen dar problemas, pero tienen que ser conducidos. Entonces, pues vete a comprar uno pues que haga más o menos unos 3.000 kilómetros por año, una cosa así, pues digamos es perfecto. Pero si buscas coche que ya tenga pues algo de kilómetros. Es prácticamente lo único que hay que tener cuidado con el 720. En cuanto a concepto, pues yo creo que tanto el GT como la Artura van a ser más dóciles de llevar en el día a día. El 720 es un poquitín más agresivo, es un coche que está más enfocado para circuito. Entonces la suspensión no es tan suave como puede ser en el Artura o en el GT. De esos tres coches, estéticamente,
¿cuál os gusta más a vosotros? Haced una votación en los comentarios y decirme, ¿el 720, el Artura o el GT? ¿Cuál os gusta más de esos tres? Y voy a tocar ya el último punto y lo vamos a dejar por hoy, que es el precio. Normalmente los McLaren, a no ser que sean modelos específicos, como puede ser el Senna, el P1, el F1, el 765 LT, son coches que tienen mucha depreciación y pierde mucho en los 2-3 primeros años desde que lo compras. Después se estabilizan, pero en los 2-3 primeros años que lo compras pierde muchísimo. Por ejemplo, un GT nuevo te puede costar en torno a los 200.000, una vez que les pones los extras. Y una vez que pasan 2-3 años, van a estar en torno a los 100.000. Es decir, que va a perder 50% de su valor en los 3 primeros años. Lo cual para un coche que te vaya a 200.000, pues va a suponer prácticamente pues un 50% del valor. Y estoy hablando en libras, ¿vale? En euros me imagino que estarán en los 240 o por ahí. Entonces ya, para empezar, ya estás perdiendo un 50% de los primeros 3 años. Por ese motivo yo no estoy pensando en comprar ninguno de esos coches nuevos, aparte porque algunos modelos ya no lo venden nuevos, sino usados, ¿vale? No quiero perder esa cantidad en 3 años porque es una barbaridad. En cambio, compro estos coches con 3-4 años y que van a estar, por ejemplo, el GT va a estar entre los 100 y los 90, o entre los 110 y los 90, digamos. El 720, que tiene, pues bueno, pues es un poquitín más viejo que el GT, igual 2 años más viejo que el GT, van a estar entre los, digamos, entre los 120 y 140, y después el Artura, que es el más nuevo de los tres, va a estar entre los 140 y 160, ¿no? Entonces, pues digamos, el GT es el más barato, después tienes el 720 y después tienes el Artura. Lógicamente, queremos encontrar un coche que tenga unas especificaciones que sean buenas para que no nos pierda valor en el tiempo que tengamos el coche, ¿vale? O que lo que pierda sea muy poco. Yo de los tres, ¿vale? Quiero escuchar qué decís, pero de los tres, ahora mismo estoy más inclinado por el 720. El precio está en el medio de los dos, me parece que es un coche que incluso es el más viejo, los años no han pasado, le han pasado muy bien por el coche, no muestra los años el coche. Y entonces, pues digamos, es un punto medio. El Artura me parece pues la opción probablemente más lógica, pero el precio todavía está un poquitín caro, si yo creo que el Artura es el que más puede caer de los tres. Yo creo que el GT y el 720 van a bajar muy poco en los próximos años, y el Artura sí que le veo bajando más, ¿vale? Aunque sea la opción más lógica en cuanto al uso que voy a utilizar yo. Y después el GT, me parece que de los tres es el coche igual que es un poco más feo de los tres, pero me parece que ya he depreciado bastante y que ya no va a bajar prácticamente el valor. Y encima es el coche más barato. Entonces, decidme un poco qué pensáis de esos tres coches, y si alguno de vosotros ha podido pues hacer algún test con alguno de estos coches o tiene alguno, pues dejarme vuestro comentario con vuestras experiencias, por favor, y bueno, y decidme qué pensáis, ¿vale? También si os gusta el contenido que hacemos y queréis que hagamos más contenido, pues o dejar las sugestiones que tengáis en el chat, o dar un me gusta para apoyar al canal. Esto es todo en el episodio número 4 ya del coche Skoda. Por favor, ayudarme a ver qué pensáis de qué coche debíamos de mirar, y muchas gracias por seguirnos. Un saludo y hasta la próxima.